siempre nos debe dar 100. He visto que a algunos les salía 101, a otros 99.99, hasta ahí ya es aceptable. Eso es, se redondea, eso estaría bien, pero 101, 102 o 96, ahí hay errores me imagino que son de redondeo. Hoy vamos a ver otro tema que es gráficos. Les comparto. ¿Hay alguien que tenga dudas del práctico que quiera preguntar? Sí, Licen, del segundo práctico casi no lo entendí bien. ¿Qué parte? No lo entendí donde ese de siete paralelas, como dijo, esa parte no lo entendí bien. A ver, voy a abrir el práctico. Del intervalo está hablando Luis. Ah, ya. Sí, muchos no me han hecho el intervalo. ¿Por qué? Ah, sí, Licen, esa, me he confundido, me voy a disculpar. Los intervalos solo había que dividir en 7 intervalos. A ver, aquí está la pregunta. Y muchos, me imagino que es su primera materia, no me han respondido. Lo más importante del práctico es responder los incisos. Si aquí me dice interprete esta frecuencia, lo más importante de todo el ejercicio es interpretarla. La tabla es solo una herramienta para poder interpretar. Lo que realmente, la pregunta realmente es lo que nos pide, los incisos A, B, C. Aquí en las variables continuas teníamos que dividir, eh, utilizar la fórmula y ahí ya nos daba el número de intervalos. Y las preguntas eran, ¿se ajusta el programa a esta política? Quienes han hecho el inciso A de la pregunta 2 que decía, ¿se ajusta el programa a esta política? ¿Creen que se ajusta o no? A ver, voy a ver una tabla cualquiera. La respuesta ahí era sí, porque nos dice que las políticas estatales de programa de servicio exigen que aproximadamente 40% de los participantes sean mayores de 50 años. Y en sus tablas que todos me han hecho, de la frecuencia porcentual acumulada, el 52% eran mayores de 59 a 69 años. Y aquí me dice que requieren que el 40% sea mayor de 50 años. Y aquí donde está, y un 24% son mayores de 49 años en la frecuencia acumulada. Mayor que, estoy viendo una tabla de uno de sus compañeros. Entonces, el 29% ya son mayores de 49 años, el resto son más. En la tabla que ha hecho su compañera, nos dice que en la frecuencia acumulada menor que, nos dice que por lo menos el 24% son mayores de 49 años. Y aquí nos dice, para que la política se acepte, por lo menos el 40% deben ser mayores de 50. Y la tabla nos mostraba que mínimamente el 29% ya son mayores. Entonces sí se ajusta el programa a la política. Las siguientes respuestas eran de como sea que lo respondan, yo veía la intencionalidad y estaban bien casi todos los que han respondido. Pero si no han respondido nada, ahí ya no hay ni qué calificar. Decía, ¿cuál de las distribuciones de frecuencia le ayuda a contestar mejor el inciso? A ver, les comparto. Aquí el inciso nos decía, hemos visto que para responder al inciso A hemos tenido que ir a la frecuencia porcentual acumulada. Entonces aquí en el inciso B, ¿cuál de las distribuciones nos ayuda a responder mejor? La distribución de frecuencias porcentuales acumuladas.
Suponga que el director de los servicios sociales quiere conocer la proporción de participantes en el programa cuya edad está comprendida entre 45 y 80 años. ¿Es posible dar una buena respuesta al director? A ver, veamos nuevamente la tabla de su compañera. Aquí nos decía 45 y 80 años. Aquí vemos que teníamos un intervalo entre 49, su compañera ha hecho de 10 en 10, hasta 79. Nos decía, ¿es posible dar una respuesta al director con esta distribución de frecuencias? Aquí si ponían sí o no, estaba relativamente bien. Porque si decimos sí, pero no exactamente, tenemos, en el caso de su compañera, ha hecho intervalos de 39, 49, 49, 59, así. Entonces podíamos saber desde 39 hasta 79, no exactamente 45 y 80. Y si le ponían no, porque no tenemos este tipo de clases, también estaba bien. Si es que de verdad nos pediría nuestro jefe que hagamos esto, lo que tendríamos que hacer es volver a hacer intervalos de 5 en 5. Serían más intervalos para poder saber esta cantidad de personas que tienen esa edad. Pero lo que han hecho muchos es no responder nada y responder a estos incisos es más importante que hacer la tabla inclusive. Ahora vamos a ver un nuevo tema que son los gráficos. Buenas noches, Lice. Buenas noches. ¿Quiénes han ingresado recién? Yo le hice María Inés Mamani. Ya la anoto aquí. Buenas noches, Lister. Paola Montaño, presente igual. Buenas noches. Ya, ya, entonces hoy vemos gráficos estadísticos y les doy un tip, una pregunta de examen. Aquí lo vamos a ver. ¿Me confirman si se ve, por favor? Sí, dice. Sí, mira. Ya, gracias. Aquí nos dice que la graficación de los diferentes tipos de gráficos pretende que el estudiante comprenda y los aplique. Este es el objetivo del tema en los casos prácticos de la asignatura. En la actualidad existen diversos programas para graficar, los cuales son de mucha utilidad. Sin embargo, hoy vamos a aprender a graficar a mano. Y como siempre les pido que tengan una hojita y un lápiz o lapicera a mano. Porque es importante saber cómo funciona ese sistema de dibujar los gráficos y en algún futuro casi imposible puede ser de que no contemos con un software de ordenador y nos toque graficar. Aunque le veo prácticamente imposible eso. Pero siempre es bueno saber cómo se dibujan los gráficos, sobre todo nosotros que somos de áreas contables financieras, los gráficos nos son de mucha utilidad. Vamos a hacer como siempre, hacemos un repaso teórico de todos los gráficos que vamos a ver hoy y después lo hacemos uno por uno y los dibujamos a mano. Este es el primero, el diagrama de barras. Este nos sirve para mostrar cantidades o porcentajes para dos o más valores sobre un eje vertical. La mayoría de gráficos, no todos, se dibujan en el eje cartesiano. Si recordamos un poco, el eje cartesiano era ese eje, aquí lo vamos a dibujar. Era ese eje de 4 cuadrantes. El plano cartesiano lo llamábamos en el colegio. Perdón por mi pulso. Este era el plano cartesiano.
tenía 4 cuadrantes. Este era el 1, este era el, si recuerdo bien, este era el 2, este era el 3 y este era el 4. Quienes ya hayan llevado estadísticas saben que los gráficos se trabajan en esta parte. No siempre, pero en la mayoría de los casos. En estadística no es la excepción. En este cuadrante del plano cartesiano se dibujan los gráficos. La mayoría, no todos. Hay gráficos que no necesitan de este plano. Vemos que el diagrama de barras, en palabras más sencillas, consiste... ¿Dónde está su compañero? Aquí está. Consiste en utilizar esta parte del plano cartesiano para dibujar aquí cuadraditos. Esto con el fin de presentar la información de tablas estadísticas que se entienda de una manera más rápida. Y aquí les va el tip clave. Un gráfico no reemplaza a una tabla, ni una tabla reemplaza a un gráfico. Bueno, la tabla sí puede reemplazar a un gráfico, pero el gráfico no a la tabla. Lo que hace es que le complementa a la tabla, le sirve para que la información de la tabla pueda ser digerida más rápidamente, de un solo pantallazo, de un vistazo, en menos tiempo, se pueda llamar la atención en factores más críticos, que de otra manera no se podría ver en la tabla. Por ejemplo, aquí vemos a primera vista que en 1994 había más de lo que sea, en este caso miles de millones de dólares. Los ingresos y los costos eran más elevados. Vemos rápidamente. En la tabla tardaríamos más. El diagrama de barras son, como su nombre lo dice, barras. Pueden ser verticales, como se ve aquí, o pueden ser horizontales. Pueden ser así también. Pueden ser así. Horizontales. Después está el histograma. Estos dos se confunden mucho. Bastante. El diagrama de barras no es lo mismo que histograma. Entre las principales diferencias está que en el diagrama de barras hay un espacio entre las barras. No sé si pueden apreciar dónde está mi puntero. Aquí hay un espacio que separa a las barras. Aquí hay otro y aquí hay otro. Y en el histograma no hay ese espacio. Y hay algo más fundamental que les diferencia. Que el diagrama de barras es ideal para presentar tablas de datos discretos. Y el histograma es para datos continuos. Otra diferencia fundamental es que en el diagrama de barras, todas las barras tienen el mismo grosor. Y en el histograma, en este ejemplo, sí tienen el mismo grosor todas las barras, pero pueden ser de diferente grosor. El histograma, además de mostrarnos simplemente barras, nos muestran áreas que son proporcionales a los datos. Cuando hagamos un histograma desde el principio, desde cero, vamos a ver que pueden ser de diferente tamaño. Y la diferencia que les decía, aquí por ejemplo en el diagrama de barras nos muestran por años. Basta que nos indica de qué año es y ya se elevan las barras de mismo grosor. Aquí no hay el espacio porque también nos muestra distancias. Aquí de 50 a 60, el ancho de esa barra de 50 a 60 debe ser proporcional a la distancia. Aquí tenemos de 50 a 60, 10. De 60 a 70, 10. Por eso son todos de 10 en 10, son del mismo ancho. Y esta distancia son los intervalos
Imaginen que esto está extraído de una tabla donde el primer intervalo era 50 a 60, el segundo intervalo era 60 a 70, el tercer intervalo era 70 a 80. Estos datos del eje horizontal se extraen de los intervalos. En cambio aquí no pasa tanto eso. Se pone simplemente la variable y ya se levanta la barra. Pero aquí los intervalos van en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Está el polígono de frecuencias. Este polígono se dibuja a partir del histograma. Si ya tenemos el histograma, es fácil dibujar el polígono. Si recordamos, estamos diciendo que en esta base son intervalos. Y en la anterior clase hemos dicho que las marcas de clase son el punto medio de cada intervalo. Aquí su marca de clase sería 55. Aquí un punto medio, 55. Los polígonos de frecuencia generalmente se dibujan con marcas de clase. Entonces aquí hay un punto medio 55, aquí hay 65, 75. Si enlazamos todas las marcas de clase, los puntos medios de este histograma, tenemos la línea de el polígono de frecuencia. Entonces los polígonos de frecuencias son también normalmente para variables cuantitativas y se dibujan a partir de las marcas de clase, que son los puntos medios de los intervalos. Aquí nos dice, es el que se forma al unir las marcas de clase en la parte superior del rectángulo del histograma. Para dibujar los extremos de un polígono de frecuencias es necesario suponer que existe un intervalo de clase adyacente a la izquierda y derecha del primero y último, respectivamente, con amplitud y frecuencia igual a 0. Aquí nos dice que para que este polígono de frecuencia empiece desde 0 y termine en 0, tenemos que suponer, hemos dicho que si enlazamos desde aquí, desde los puntos medios del histograma, dibujamos un polígono de frecuencia. Pero empezaría desde aquí arriba. Es por eso que suponemos que empieza desde aquí y dibujamos para que la línea se ancle al eje horizontal. ¿Y por qué necesitamos que se ancle? Porque como hemos dicho que los histogramas también miden las dimensiones de la barra, este polígono de frecuencias podríamos demostrar que toda el área que está dentro de este polígono de frecuencia, si es que este polígono sería de este histograma, podríamos demostrar que el área dentro del polígono es igual al área dentro de todas estas barras del histograma. Para mantener esa proporción es que suponemos que empieza en 0 en el eje horizontal y termina en 0. Está el diagrama de pastel. En resumen, este diagrama es más útil, podría decir, únicamente para variables cualitativas. Simplemente en variables cualitativas no se puede hacer mucho más que demostrar proporcionalidades. No se puede hacer como con las variables cuantitativas o las discretas. Entonces, estos diagramas de barras son ideales para variables cualitativas, para mostrar porcentajes, y se crea marcando una porción del círculo correspondiente a cada categoría de la variable. Dibujar este círculo es muy bonito en clases presenciales. Es muy entretenido dibujar esto, así en hoja en blanco. Lo vamos a intentar aquí, aunque no tenemos la herramienta. Para esto se necesita la regla transportador del estuche geométrico para marcar una hoja. Igual esto se dibuja a partir de las tablas estadísticas, como todos los gráficos. Bueno, estos son los que vamos a ver hoy, son los principales. Hay más, si el tiempo nos da también los vemos. Está el diagrama de frecuencias, está este polígono de frecuencias se llama así cuando dibujamos a partir de frecuencias, ya sean absolutas o relativas. Pero cuando dibujamos frecuencias acumuladas,
ya sea frecuencias absolutas acumuladas o relativas acumuladas, este gráfico siempre tiende a ser creciente, o si es acumulada mayor que decreciente, y a eso se les llama ojivas. Si tienen dudas, nos avisan por favor. Voy a utilizar lo que estábamos haciendo en las anteriores clases para graficar. Tenemos una, discretas, continuas. Empecemos dibujando este ejercicio que hemos hecho. Voy a ver si me permite copiar. No me permite. Entonces, para empezar, hacemos nuestro cuadrante. Y aquí siempre va a ser 0, como en todos los gráficos. Voy a anotar a su compañero. Unas recomendaciones al momento de construir los gráficos. En las tablas no lo hemos dicho, pero ahora es una buena oportunidad. Siempre en el caso del diagrama de barras deben ser del mismo grosor. El espacio que haya entre las barras del diagrama de barras debe ser de menor grosor a lo que son las barras. Ya vamos a ver cuando grafiquemos en Excel, que Excel nos da este espacio muy grande y no es muy estético y no es recomendable. El espacio que le separa normalmente debe ser o de misma anchura de la barra o menos. Si es menos, mejor. Pero más ancho que las barras no es muy estético. También por estética deben ordenarse de mayor a menor. Bueno, eso dependiendo de los datos. La escala siempre tiene que empezar en 0 aquí. Aquí en este gráfico podemos ver que empieza 0 y 50. Aquí no hay una proporcionalidad. Si desde aquí de 50 a 60 hay una anchura y de 0 a 50 hay un espacio más pequeño. Esto está siguiendo la regla de que siempre tiene que empezar en 0. Pero aquí se debe hacer un dibujito. Es nuestro. Y es que debe mantener el gráfico siempre una proporcionalidad. Si yo quiero que aquí sea 10, una misma distancia tiene que ser 20, una misma distancia tiene que ser 30, una misma distancia 40. Si pasa de 100 en 100, lo mismo, que mantenga una proporcionalidad. Pero ¿qué pasa si yo quiero empezar como aquí, de 0 directo a 50? Porque habría mucho espacio en blanco que no sería gráfico. Entonces lo que se hace normalmente es dibujar como un zigzag, y ese me dice que en esta distancia puede haber mucho. Aquí yo puedo empezar ya directamente con 1000. Entonces ese zigzag me está diciendo de que en esa parte del zigzag no hay una proporcionalidad de distancias. En lo posible deben haber líneas de fondo, aquí unas líneas de fondo que no sean muy, en gráficos de barras, que no sean muy visibles como estas, para que dar una idea más o menos de qué valores está tomando la gráfica. Aquí van a estar los valores, en lo posible. Pero si por estética se ve muy fea las líneas de fondo, podrían quitarles, no es obligatorio. En las hojas de cuaderno hay la ventaja de que todo es cuadriculado, no hay problema con eso. Si el gráfico tiene muchas barras, aquí vemos que este gráfico tiene dos barras, una es de costos y otra es de ingresos. Se pueden tener 3, 4, 5, si tiene muchas barras como 10, 11, lo ideal es utilizar los gráficos de líneas, como los polígonos de frecuencia. Por ejemplo, este es un gráfico de línea y se pueden usar varios de distintos colores.
Es recomendable si es que hay muchas barras. Para que no haya muchas barras apegadas, no es muy estético, se recomienda el gráfico de línea. Claro, tampoco es muy estético, pero es más comprensible. Otras recomendaciones. Con eso ya podríamos empezar a graficar. Aquí vamos a dibujar el diagrama de barras, que es el primero. Este es el más simple y más fácil. Este. Lo recomendable es que, bueno, este nos muestra en tiempos, ya vamos a ver gráficos lineales. Lo recomendable es que la frecuencia, que es esta, esté en el eje vertical. Y los valores, que son los datos, estén en el eje horizontal. Eso es lo más recomendable, lo más común es eso. Ahora vamos a graficar este ejemplo, no recuerdo de qué era, creo que era de familias, número de hijos, sí. Entonces vamos a seguir utilizando este ejemplo. Aquí vemos los valores, hemos dicho, en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Entonces tenemos de 0 hasta 4. Como no son muchos números, no necesito hacer uso de ese zigzag. Desde 0 hasta 4, aquí ya tenemos, siempre debe comenzar en 0 el gráfico, siempre. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí ponemos de qué se trata. En este caso es número de hijos. Y en el eje vertical vamos a tener la frecuencia. Tenemos vemos el número mínimo, vemos directamente el máximo. El mínimo va a ser 0, el máximo es 6. Entonces, de manera proporcional, pero esta proporcionalidad del eje vertical no tiene siempre que tener una relación con la proporcionalidad del eje horizontal. Si aquí voy de 1 en 1, en el vertical son otros datos, puedo ir de 1000 en 1000 si es que quiero. Pero en este caso nos da la casualidad que son hasta el número 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y esta es la frecuencia absoluta, o el número de familias. Y empezamos a dibujar, como estamos haciendo diagramas de barras, tenemos que dibujar las barras. Para eso veamos los datos. Nos dice que 0 familias, a ver dónde está, frecuencia absoluta, para el 0 es un 1. Entonces, el valor observado es el horizontal. Para el 0, un 1. De frecuencia absoluta 1. Aquí sería. Para el siguiente es para un valor observado de 1, la frecuencia absoluta es 6. Esto nos quiere decir que una familia tiene 0 hijos. Aquí vemos que 6 familias tienen un hijo. Entonces nos vamos al 6 y el número, a ver dónde está. La frecuencia absoluta es 6. Esta es la de arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí nos dice que tienen un hijo. Para el 2, la frecuencia absoluta es 5. Aquí. Solo estoy marcando estos puntos que son auxiliares. 3 y 3. 3 y 3.
y 4 y 1. 4, este es el valor, la primera columna de los valores o datos es la horizontal. Entonces 3, 4 y 1. Ahora dibujamos nuestras barras. En el primero nos dice que tenemos 1 con 0. Una familia tiene 0 hijos. Tendríamos que hacer algo así. Después aquí nos dice que, bueno, les pongamos números. Aquí creo que es 6. 6. Aquí es 5. Aquí es 4. Aquí es 3. Aquí es 2. Aquí es 1. Aquí es 6. Aquí es 3. En el cuaderno esto es mucho más fácil por las cuadrículas. Y en realidad también es fácil en cualquier otro lado. Solo hay que identificar nomás, colocar la frecuencia absoluta en el eje vertical. Siempre por consenso. Después, si es que ustedes por alguna razón querrían cambiarlo, siempre el gráfico se valora por su legibilidad. ¿Qué tanto aporta a entender los datos más rápidamente? Si ustedes ven que para una mejor comprensión la frecuencia absoluta debe estar en el eje horizontal, entonces lo hacen en el eje horizontal. No es esto, no es incorrompible, por así decirlo. Pueden modificar. Y este sería nuestro diagrama de barras. ¿Dudas hasta aquí? Esto es bastante fácil. ¿Tienen dudas de los diagramas de barras? Dice para hacer así en barras, siempre nos tenemos que basar en un cuadro de frecuencia, de frecuencia absoluta relativa. Sí, sí, sino que ya en la práctica no se va a llamar mucho frecuencia absoluta o relativa. Pero es una muy buena pregunta esa. Podemos hacerla no solo de las frecuencias, de absoluta o relativa. Puede ser también de la porcentual. Puede ser de la porcentual acumulada. De todas estas frecuencias que hemos visto se puede hacer. Simplemente, en lugar de frecuencia absoluta, ponemos los otros datos. Aquí podría ser frecuencia porcentual. Y en lugar de 1, 2, 3, 4, 5, lo cambiamos a 10%, 20%, hasta el 100%. Y empezamos a cambiar. Se puede hacer de cualquiera, no necesariamente de las frecuencias absolutas porcentuales. Y esto nos tiene que decir algo. Aquí, si les mostramos a alguien el gráfico, le sirve para entender más rápido de que este era el número 1. Para entender más rápido de que 6 familias tienen un solo hijo. Ahí se ve a primera vista la barra más grande. Y de que según va aumentando va reduciendo el número de hijos. Entre menos hijos, aquí se puede ver una relación, menos familias tienen menos hijos. Ahora vamos a hacer el siguiente de nuestra lista, que es el histograma. Sí, el histograma. Hemos dicho que la diferencia fundamental es de que el histograma es para variables
cuantitativas continuas y de que no haya espacio entre las barras. Lo hagamos. Aquí el reto está en dibujar los intervalos. Aquí vemos de 91.5 a 92.5. En este ejemplo, este se ve más light. De 2 a 10, de 10 a 18, de 18 este iba de 8 en 8. Aquí lo mismo, esto en el eje horizontal y las marcas de clase en el eje vertical. Las marcas de clase o frecuencia absoluta. Este tiene frecuencias absolutas. Utilicemos este. Entonces nos vamos al gráfico. Aquí en la computadora es bastante difícil dibujarlo. Y hacemos lo mismo. Vemos que es de 91.5 a 92.5. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. En el gráfico vamos a poner, aquí sí vamos a usar esta zigzag. Este zigzag quiere decir de que en medio de estas rayitas hay mucho espacio y esa parte no va a ser proporcional. Ahora escribimos 91.5 a 92.5 a 93.5. 2.5 93.5. Esa es la diferencia de que en lugar de los datos colocamos los intervalos y cada espacio representa un intervalo. Ahora las frecuencias absolutas 4, 11. Bueno, aquí ya depende, si queremos podemos hacer la frecuencia absoluta, relativa, porcentual o porcentual acumulada. En este caso, porque quiero enseñarles a hacer la ojiva después en este mismo gráfico, vamos a hacer con la frecuencia absoluta. Para el primer intervalo, la frecuencia absoluta es de 4. Tenemos hasta 21, entonces esto lo vamos a cambiar. Esto que vaya de... Como tenemos hasta 21, puede ir 5, 10, 15, 20, 25. Sí, de 5 en 5 que vaya. 5, 10, 15, 20 y 25. Es mi mouse por si acaso que no funciona bien, no es mi pulso de borracho. 5, 10, 15, 20, 25. Entonces, hacemos lo mismo que lo anterior. Para el primer intervalo, 4. Aquí tenemos del 91.5 al 92.5, 4 por aquí sería. Para el segundo intervalo, 11. Sería por aquí. Tenemos que ver una línea imaginaria, esto en el cuaderno no va a pasar, se ven las líneas claramente. Tenemos que imaginar a la altura de 11, ahí va a ser, hasta ahí va a ser la altura de nuestra barra. 21 y 9. 21 vendría a ser por aquí. 9 vendría a ser de nuevo por aquí abajo. Y tenemos 96.5, 5. 5 por aquí. Esa va a ser la altura de nuestro histograma. Le hice una consulta. ¿Sí?
En este caso estaríamos trabajando la marca de agua con la frecuencia absoluta. Los intervalos con la frecuencia absoluta. La marca de clase ya se viene enseguida también. Pero en este momento estamos utilizando la frecuencia absoluta como altura y los intervalos como anchura. ¿Cuál es la diferencia y la importancia? Este gráfico es mucho más importante que el diagrama de barras, muchísimo más importante. Porque, como les he dicho, los intervalos nosotros podemos modificarlos como según nos parezca. Y este no es un simple diagrama de barras porque también muestra un área. Y este área es proporcional a los datos que está mostrando. Porque si aquí yo cambio, no quiero que sea 96.5, quiero que se venga más aquí. Quiero que el último intervalo sea de 100.5. Entonces, en mi diagrama, en este histograma, esta barra va a poder ser más ancha. Y el ser más ancha está diciendo que el área dentro de este histograma contiene más datos. En este ejemplo nos dice que hay más, bueno, en este caso solo 5, pero que la clase es más ancha o que es más grande. Entonces, aquí nos da otro dato más, además de la anchura y el área que tiene, nos está diciendo algo. Y la diferencia es que no hay espacio entre las barras también. Ahora, aquí podemos aprovechar este gráfico para dibujar este polígono de frecuencias. Este polígono de frecuencias se dibuja con las marcas de clase, con estas. Estas marcas de clase son como base en el eje horizontal y cualquiera de estos en el eje vertical. Pero si hacemos un polígono de frecuencias y aparte un histograma para la misma tabla, nos tiene que dar relativamente parecido. Aquí lo vamos a dibujar en la misma tabla. Vamos a usar el color azul para el polígono de frecuencias. Solo hay que unir las marcas de clases. Si es que no estaríamos dibujando un histograma, nos vamos aquí y vemos la marca de clases 92. 92 está aquí al medio, justo al medio. Vemos la siguiente marca de clase 93, 94, 95 y son los medios 93, 94, 95 y aquí. Pero como yo lo voy a dibujar encima ya de un histograma, uno las marcas de clase y las alturas siguen siendo las mismas, las frecuencias absolutas para este ejemplo. Entonces simplemente uno los puntos medios de las bases superiores de las barras. Y este es mi polígono de frecuencias. Si borro el histograma ya me queda el polígono de frecuencias. Pero hemos dicho que esto matemáticamente se podría demostrar que el área que está dentro de la figura azul es igual al área que estaría dentro de todas estas barras. Entonces es por eso que le anclamos el polígono que empiece desde 0 y aquí que termine en 0 en el eje horizontal. Ahora no se logra apreciar a la vista, pero si haríamos cálculos de áreas, el área de lo que está dentro de lo azul tiene que ser igual al área de lo que está dentro de las barras color naranja. Hasta aquí dudas. En el examen parcial va a haber un hito para dibujar. Puede ser un histograma o puede ser un diagrama de barras. Ahora hagamos este. Este es el más bonito.
pero no lo vamos a poder hacer. Pero lo vamos a ver cómo podríamos hacer. Necesitamos, en el cuaderno necesitamos un transportador. Parece nos vengamos aquí, a ver. Hemos dicho que para los círculos lo mejor es para variables cualitativas, que no tienen muchos números. Este puede ser. Aquí le modificamos un poco para que no sea muy, no tardemos mucho. Aquí pensemos de que esto sean ingresos en millones por países, supongamos. Aquí va a ser Bolivia o copas ganadas de la Copa América. Quisiéramos, pero a ver, porque tienen que ser valores cualitativos, no tanto de números. Guay, sea, suena. Solo para el ejemplo. Esto queremos mostrarlo en proporciones en un círculo. Para eso tenemos que aplicar el círculo. ¿Recuerdan cuántos grados centígrados tiene? Aquí lo vamos a ver. ¿Un círculo cuánto? Son grados. 360 grados es un círculo. 360. Sí, grados sexagesimales creo que es, no son centígrados. Tiene 360. Entonces, tenemos que utilizar la regla de 3 simple. No sé si alguien ya se está imaginando lo que vamos a hacer. A ver, imaginemos que siempre solemos escuchar un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto, así. Este es un ángulo de 90 grados. Si este tiene 90, más este va a tener 180. Hasta aquí tiene, ¿cuánto? 90 por 3, 270. Y todo tiene 360, como han dicho ustedes. Entonces, en esta circunferencia hay 360 grados. 360 grados. Yo aquí tengo que ver cuánto me da el total, la suma de todos los datos. Aquí me da 22, es la suma del total de esto, lo llamemos cualquier dato puede ser esto. Pueden ser toneladas o vacunas en miles, como vacunas para el COVID. En total 22.000. Y quiero ver en un gráfico, en proporción, cuántas vacunas le ha tocado a cada uno del total. Entonces, si yo sé que esta circunferencia tiene 360 grados y mi total de vacunas son 22, hago mi regla de 3 simple. 22 va a ser igual a 360. ¿Y cuánto va a ser 3 vacunas de 360? No sé cuántas. Entonces aquí la regla de 3 me dice que multiplique cruzado y que divida entre 22. Entonces, 3 por 360 dividido entre 22 son 49.01. Lo redondeamos a 49. Entonces, 3 es igual a 49 grados. Entonces ahí tenemos que 3 en mi círculo va a representar 49 grados.
¿Cuánto va a representar? Bueno, ahí tenemos otro 3, otros 49. Tenemos después 5. Entonces, ¿cuánto va a ser 5? De nuevo, 5 por 360 dividido entre 22. 81.82, Luis. Ya. 81.82, lo redondeamos a 82. Después tenemos el 7. Tendría que ser 7 por 360 dividido entre 22. 114.55. 114.55. Como es mayor que 5, 115. Ahí vamos a recordar las reglas generales de redondeo. Ahí muchos se han olvidado. Tenemos para el último el 4. Multiplicamos. ¿Cuánto? 65.45. Ya, ese se quedaría con 65. Ya tenemos los valores en grados sexagesimales para el transportador. Estos son grados de los ángulos. La suma de esto me debería dar 360 en teoría. Bueno, este no está en 49, error me va a salir. Ahora, ahí está. 360 grados. Ya tenemos todo esto aquí distribuido en ángulos. Y ahí lo que tendríamos que hacer es agarrar nuestro transportador y medir 49 grados. Bueno, si uno es recto es 90. 49, ¿cuánto será? Aquí está el punto medio. Si uno así es 90, 49 es casi 45 por aquí, más o menos por la mitad. Ahí podría tener un ángulo de 49, otro de 49. Después, ¿dónde está? A ver, otro de 82, otro de 115. El de 82 debe parecerse a uno de 90. Esto con un transportador se hace exacto. De 115, el de 65. En 115, 65 debe ser casi como uno de 90. Y el que queda es de 115. Y aquí podemos pintarle de colores. Hay un color, otro color. En este caso vamos a poner el grandote es 65, un 115. Este grande es de 7, le pertenece a Paraguay. Los dos de 49 grados de 3 es Bolivia y Uruguay. Bolivia, Uruguay. El restante, 82, es de equivalente a 5, Venezuela y Argentina. A ver, Venezuela es 5, Argentina es 4, sí, sería Venezuela y Argentina. Eso sería para dibujar los gráficos a mano. Para utilizar en software es mucho más fácil, pero esto tenemos que saberlo. Por ejemplo, este con un transportador podemos dibujar. Y los otros mucho más fácil. En el eje horizontal los datos, o si son variables cuantitativas, las intervalos, y en el eje vertical cualquier tipo de frecuencia, porcentual, absoluta, relativa, acumulada. Para el software es más fácil, simplemente marcamos los datos y nos vamos a insertar el gráfico. A ver, una torta. Y aquí ya está nuestra torta. Nos dice Bolivia, Uruguay, Venezuela por colores. El azul es Argentina. A ver si se parece a nuestro gráfico. El más grande es Paraguay. Aquí tenemos Paraguay. Claro, obvio que esto no está para nada exacto. Y para las histogramas también nos vamos, marcamos, insertar
Y aquí tenemos diferentes gráficos. Este es el diagrama de barras. Esto es lo que les decía. Excel nos da su propuesta que no me parece muy estética. Como regla, yo les he dicho que el espacio que hay entre estos dos no debe ser mayor al mismo cuadro. Bueno, este gráfico nos dice lo que quiere decirnos, pero no me parece muy estético. Y ahí podemos ya jugar con las opciones. Bordes, iluminación, suavizar, color, relleno, sin relleno, automático, opciones de serie. No sé para qué es esto. Aquí está ancho del intervalo. Pongamos 50, a ver qué pasa. A ver, y ahí está. Un poco más ancho, al menos que la distancia. La distancia entre barras debería ser como máximo el mismo ancho, para que sea un poco más estético. Y aquí ya podemos ponerle el título. Y si nos vamos a agregar elemento de gráfico, podemos poner el título a esto y a esto. Por ejemplo, si esta columna vertical es vacunas en miles, le ponemos título a los ejes, al vertical. Y ahí está. Vacunas en miles. Y al horizontal lo mismo, agregar elemento de gráfico, título de eje, horizontal. Estos sean obviamente países. Y aquí podemos cambiar cantidad de vacunas por país. Y podemos cambiarle color, todo esto. Pero en el examen yo les voy a pedir que dibujen. Y que dibujen una de estos diagramas de barras, más sencillo. Después, a los elementos que deben tener todos los gráficos, que no les he dicho tampoco de las tablas. Los gráficos estadísticos y las tablas estadísticas tienen que tener sí o sí un título. Este título. Estas leyendas no es tan obligatorio. Entre más información mejor. El título sí o sí, el gráfico propiamente dicho, y tiene que haber una fuente que va en la base. De dónde se ha sacado la información que se ha creado el gráfico. En este caso tendría que ser una información en la base del gráfico, lo vamos a llamar. No siempre es fuente, aquí puede ir nota, cualquier cosa, cualquier detalle que ayude a entender mejor el gráfico. En este caso, como lo hemos inventado nosotros, podemos poner creación propia, elaboración propia. Si hacemos gráficos a partir de tablas del Instituto de Estadística, tenemos que poner fuente, Instituto Nacional de Estadística de tal año, o si hay una página web, algo. En tabla los elementos son los mismos, son tres: título, pie de la tabla y la tabla propiamente dicha. La tabla es esta. Ya para presentar en algún cuaderno, en algún informe, debe tener su título y su pie de tabla, que da información relevante. También les decía que el gráfico debe tener estas líneas de fondo para poder hacer la lectura. 7000, se va hasta ahí a 7000. Pero si no les gusta, les borramos. Así. Es un poco menos legible la información, pero yo lo veo más estético, sin esos barras horizontales. Eso es opcional, pero lo que no debe faltar es el título y el gráfico, obviamente, y el pie de gráfico o pie de tabla. Ahora les propongo los minutos que nos queda para que surjan dudas, que grafiquemos este. Con este no. Este estaba bueno para graficar con dos, pero este no hemos avanzado recién los gráficos de línea, pero teóricamente una
un gráfico, un polígono de frecuencias que hemos hecho así, uniéndolas. Vendría a ser un gráfico de línea. Los gráficos de línea se utilizan sobre todo para series, datos cronológicos, como este ejemplo. Aquí nos da el número de piezas en miles en un almacén por meses. En enero habían 4.5. Cuando veamos datos cronológicos que llevan tiempo, meses, años, días, horas, lo más recomendable son los gráficos de línea, como estos, parecidos a los polígonos de frecuencia. Un polígono de frecuencia, ya les he dicho, vendría a ser un dato de línea, un gráfico de línea. Este tipo de gráficos es lo más recomendable para datos cronológicos. Ahora les pido que grafiquen esta. Y cuando hablamos de datos cronológicos, el tiempo siempre debe ir, número de meses, de piezas. El tiempo siempre debe ir en el eje horizontal para que se pueda apreciar una evolución, así por decirlo. Para que podamos ver a través del tiempo cómo va evolucionando, el tiempo, meses, años o lo que sea, debe ir en el eje horizontal, en este eje. Y en el vertical vendrían los otros valores, que en este ejemplo vendrían a ser las piezas en miles. Esto lo grafiquemos, por favor. En el eje horizontal, los meses, desde enero a diciembre, y en el eje vertical, el número de piezas. Entonces, el gráfico les debería haber salido algo así como lo que vamos a hacer ahora. Hemos dicho aquí siempre va a ir 0. Y aquí van a ser meses. Y aquí van a ser piezas. Empezamos, como máximo tenemos 7.5, 8 podemos decir. Como mínimo tenemos 4. Entonces, para no empezar desde 1, 2, 3, 4, hacemos esto que dice que aquí hay muchos datos no proporcionales y empezamos directo en 4. 4, 6 y 8. Esto ustedes pueden poner la escala que quieran, siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad. Y aquí vamos a tener enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Aquí le vamos a poner enero, febrero, marzo, aquí. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y aquí diciembre. Está fea esta tabla, pero esa es la idea. Y de ahí vamos anotando los datos. Enero 4.5 por aquí. Lo que quieres que vean la figura tiene que ser parecida a la de ustedes. En febrero 5.2. El éxito va a ser. Y en marzo 5.8. Éxito. Abril 6. Éxito. Mayo 6 se mantiene a la misma altura. Junio 6.5, un poco más arriba. Julio 7.5. Aquí. Agosto 7. Por ahí.
Septiembre 7.2, sube de nuevo. Octubre 6.5, bueno, volvemos por aquí abajo. Noviembre 6, baja de nuevo. Y diciembre 5. Y nuestro gráfico de línea quedaría algo así. Es parecida a la figura que han dibujado ustedes. En el mío sí dice. Ya, de los demás. Sí, dice. Ya. Este gráfico de línea nos sirve para ver rápidamente que el número de repuestos en esta tienda a principio de año era poco, luego ha ido aumentando, aumentando, aumentando y ahora va reduciendo de nuevo. Aquí si esta sería una tienda de, por decirles, de piezas, aquí podemos ver que en el mes de julio, agosto y septiembre tenía muchas piezas por alguna razón. Y si es que vende las piezas, aquí puede haber una alarma de por qué no se estaban vendiendo esas piezas. Se puede hacer un análisis. En este mes tal vez ha habido menos rotación de mercadería. ¿A qué se debe? Ya es otro análisis. Pero la finalidad del gráfico es mostrar así de manera rápida qué está pasando. Como vemos, aquí es solo una tabla. Se pueden ver también los datos. Pero si mostramos el gráfico, se necesita menos tiempo para ver dónde ha habido picos altos, dónde no los ha habido. ¿Dudas, preguntas? Las personas que han ingresado hoy, voy a mandar los videos de las dos anteriores clases. Les pido que vean, sobre todo el de la clase del viernes, porque el examen parcial va a ser de una tabla, un gráfico y el resto dos preguntas teóricas. Y también, si han entrado medio tarde, hay una parte donde digo, este es un tip para el examen, busquen esa parte, va a haber una pregunta también de ahí. Hoy les voy a enviar el examen dentro de una media hora, no sé si tienen alguna consulta hasta aquí. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta por ahora.